Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Peralta, Luis Arsenio y otro contra Estado Nacional. Es un fallo de 1990. Los hechos son más o menos los siguientes. El Poder Ejecutivo había dictado un DNU para enfrentar una grave crisis económica. Este DNU era el 36 del 90, el cual concretamente ordenaba que la devolución de depósitos de más de 1.000 pesos se hiciera mediante bonos. Frente a esta situación, el señor Peralta ve afectado su derecho de propiedad con el dictado de este DNU y por ello va a interponer una acción de amparo contra el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina, pidiendo concretamente la inconstitucionalidad de este decreto y el correspondiente pago de su plazo fijo. En primera instancia, el amparo fue rechazado, pero la Cámara va a revocar este pronunciamiento y va a hacer lugar al mismo. El Estado Nacional, cabezado por la Procuración del Tesoro de la Nación, presenta un recurso extraordinario federal, y el cual va a ser admitido por la Corte, y esta, en definitiva, va a manifestar que los decretos son válidos siempre que sigan ciertas pautas, y por eso va a revocar la sentencia apelada y va a rechazar el amparo del señor Peralta. Desde los considerandos 37 a 47 del fallo, la Corte va a señalar que el Estado debe procurar proteger los derechos, pero para ello debe primero existir como Estado. Dirá también que no hay violación del artículo 17 de la Constitución, sino una restricción al uso que puede hacerse de la propiedad, ello para atenuar la crisis o superarla. Dirá también que los derechos no son absolutos y que están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio. Dirá también que el fundamento de las leyes de emergencia es poner fin o remediar las situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial y fundamentalmente va a establecer los requisitos para que una ley de emergencia sea válida y su sanción se encuentre justificada. Estos requisitos son los siguientes. Primero, que exista situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad. Que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos. Que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias. Que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria. Motivo por el cual, en el fallo que estábamos comentando, en esta apretada síntesis, la Corte va a reconocer la validez constitucional de una norma como la contenida en el artículo 36 del 90 y va a condicionar esta validez a dos razones fundamentales. La primera, que en definitiva el Congreso Nacional, en ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte decisiones diferentes en los puntos de política económica que están involucrados en este decreto. Y dos, porque ha mediado una situación de grave riesgo social, esto entiende la Corte, frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el decreto 36 del 90, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos, dice la Corte, a los que ha arbitrado el Poder Ejecutivo. Para cerrar las nociones que engloban a este fallo, me querría referir a las medidas de emergencia, ¿no? A los distintos tipos y a la legislación de emergencia, esto es, al poder de policía. Por supuesto, esta es una actividad esencialmente legislativa, ¿no? Es competencia primaria del Congreso de la Nación, función que ejerce tanto en situaciones de normalidad como de anormalidad, pero hay que decir que en determinadas circunstancias, en determinados supuestos y bajo ciertos requisitos, dicha actividad también puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo. La justificación de las potestades reguladoras radica en el bienestar general y tiene sustento normativo en la propia Constitución Nacional, tanto en el preámbulo como en el artículo 75, inciso 28, llegándose a hablar incluso de una policía de emergencia o poder de policía de emergencia, cuando tal actividad se desarrolla en situaciones extraordinarias. Así, en el fallo Peralta, la Corte recordó que el fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, con una forma de hacer posible, el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e inconstitucional y la sociedad en su conjunto. Tradicionalmente han existido dos criterios para determinar el alcance de la actividad reguladora y definir qué tipo de medidas pueden válidamente adoptarse. Por un lado, el criterio restringido, el narrow, que justifica o limita el ejercicio del poder de policía en materias de seguridad, moralidad y salubridad pública, este es un criterio histórico, y el criterio amplio,
el Broad and Plenary, que extiende la limitación del ejercicio a la defensa de los intereses económicos de la comunidad y al bienestar general, llegándose a hablar, en este último supuesto, de policía de la prosperidad. Por supuesto, la jurisprudencia de la Corte ha evolucionado en la interpretación de este instituto que estamos comentando, avanzando del criterio restringido, y para eso recordemos el fallo de 1869, Plaza de Toros, al amplio, y tal es así que en Peralta la Corte va a señalar que el ejercicio de poder público, en realidad poder de policía, sobre personas y bienes, tiende en nuestro país a la protección no solo de la seguridad, la moralidad y la salubridad, sino que se extiende al ámbito económico y social en procura del bienestar general, agregando que la limitación de los derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. Esto lo van a encontrar en el párrafo quinto del considerando 45 del fallo. Así, entonces, del análisis de la evolución jurisprudencial en la materia, vamos a extraer los siguientes principios rectores, ¿no? La situación de emergencia económica es un supuesto idóneo para poner en funcionamiento el poder de policía de emergencia. La situación de emergencia debe ser declarada por ley del Congreso. La situación de emergencia debe perseguir un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país. Las restricciones excepcionales de derechos deben ser transitorias, nunca permanentes. Los medios elegidos por el legislador para superar la emergencia deben ser adecuadamente proporcionales al fin perseguido. Las garantías constitucionales no quedan suspendidas en su totalidad, sino solo en cuanto a su ejercicio y que éste resulte incompatible con el poder de policía. Las restricciones no pueden afectar a personas individuales o a grupos determinados de ellas, motivo por el cual van a ser generales e indeterminadas. Así, independientemente del criterio que se adopte, debe quedar en claro que, como toda actividad legislativa o reglamentaria, el límite de estas medidas se halla en el debido respeto de las garantías y principios constitucionales, también principios previstos en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, y en la justicia y la razonabilidad, ya sea que se trate de leyes en sentido formal como de actos administrativos de contenido policial, exigiéndose respecto de los actos administrativos la presencia de los elementos esenciales que hacen a su validez, por supuesto, ¿no? El objeto lícito, la causa cierta, motivación, forma y finalidad. Lo último que voy a decir respecto del fallo Peralta es lo siguiente. Si se lo estudia en el ámbito de la fuente del derecho administrativo, ¿no? como reglamento DNU, reglamento de necesidad y urgencia, hay que tener presente que con la reforma del 94 se impactó en este instituto directamente, de manera tal que con esta reforma en principio se intentó de alguna manera moderar los rasgos fuertes del sistema presidencialista, que dio a los decretos de necesidad y urgencia, bajo el juego de prohibición-excepción, la habilitación normativa, una habilitación normativa de la cual carecían antes de la reforma. Por eso hay que tener muy en cuenta que, vuelvo a insistir con esto, que la reforma impacta directamente en materia de DNU.